RCR, la red que comunica y une al Perú. A vuestros hogares. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el señor Luis Luyos, él es psicólogo social, comunitario de la Universidad San Martín de Porres, con maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenga usted buenos días, le agradezco la gentileza. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa mucho. La violencia en el país. También me acompaña en la conducción, ya se incorpora Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días a nuestros amigos que a este momento están en nuestra sintonía y seguirnos a través de la plataforma rcrperú.com y las emisoras afiliadas que en este momento están en contacto con nuestro programa. Bien, el tema planteado es la violencia en el país, ¿no? O sea, ya a veces citando un poco lo que decía el notable periodista de Manuel Dornelas, ¿no? En el Perú y a veces se ha perdido la capacidad de asombro, ¿no? Porque los hechos que se registran, que se generan a diario, permiten ver un país donde, más allá de la violencia, se exige justicia, la justicia no llega, por tanto, genera todo un desencanto en la sociedad como tal, ¿no? El hecho de que una persona incluso trate de quemar viva a otra, ya un poco nos grafica el grado de violencia, pero esos son los casos conocidos, ¿no? Pero cuando no hay registros, ni mucho menos subregistros, la situación se agudiza, y estamos hablando de lo que ocurre en el interior del país. ¿Cómo mira usted la situación de violencia? ¿Somos un país violento en el país? Sí, has mencionado la palabra asombro, sin embargo, esto también va de la mano con la falta de sensibilidad que la sociedad está adquiriendo frente a estos casos de violencia. Los datos estadísticos que uno encuentra nos demuestran que dentro de Latinoamérica, Perú es uno de los países donde se vive con mayor inseguridad, donde la tasa, por ejemplo, de violencia sexual es una de las más altas. El tema de la inseguridad ciudadana también se percibe, ¿no?, como una situación álgida y que requiere una atención inmediata. El asombro pasa por los temas mediáticos que se suelen encontrar, ¿no? Durante las semanas estamos cargados de noticias tendenciosas para reconocer que nuestro país es altamente violenta. Sin embargo, a ese asombro se le añade la insensibilidad que estamos viviendo. No me refiero a que la falta de empatía, porque cuando se manifiesta una noticia sobre algún hecho violento, nos sentimos de alguna manera identificados, pero la sobrecarga de información sobre hechos violentos comienza a naturalizar en nuestro andar diario la conducta violenta. Es decir, se vuelve natural convivir en un entorno donde es susceptible a sufrir violencia o violentar a alguien. Entonces, se requiere sensibilizar a la población para poder reconocer que como país necesitamos mejora en cuanto a políticas públicas que atiendan a estas necesidades de agresiones y violencias. Ahora, esa insensibilidad a la que usted menciona, señor Luyos, no solamente estamos mirándola, observándola en el lado urbano, donde las condiciones de vida naturalmente son mucho mejores, las condiciones son más de alcance de un conjunto, ¿no?, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no?, que no alcanzan sectores marginales, ¿no? Hay sectores marginales, sectores rurales, alejados, costa, sierra, selva, donde en definitiva también ya incluso hasta los niveles de justicia no llegan, los niveles de servicio menos. Entonces, esa insensibilidad se muestra en todo ámbito. La sobreexposición a hechos de violencia o concretamente agresión en cualquiera de sus manifestaciones es la que genera un proceso de naturalización. Lo vemos como algo natural, escuchar que de pronto sea en una zona urbana marginal, que los vecinos se estén agrediendo y de pronto uno se vuelve, vamos a hablar en un término coloquial, se acostumbra a escuchar de pronto situaciones de violencia y de agresión, independientemente de la zona. El ser humano
va a ir modificando o ampliando su repertorio conductual en función de lo que ve, en función de lo que escucha, en función de lo que siente. ¿Eso qué quiere decir? Que ver que una persona, o sea, rocea con gasolina a otra, o ver que una madre de familia en su desesperación se defiende y acuchilla a su cónyuge, o ver que un menor descuartiza a su señora madre, ¿eso ya no llama mucho la atención? Una cosa es el asombro, sí, genera asombro. ¿Ya? Sin embargo, nos vuelve en un entorno en la que se pierde, digamos, la sensibilidad para poder reconocer que en mi propio entorno también hay violencia. Es decir, los hechos mediáticos, como han estado ocurriendo, nos genera sorpresa, nos genera asombro, nos llama la atención, y por eso es que constituye de pronto una fuente mediática y muchas veces hasta morbo. Sin embargo, esta construcción de noticias que hacen referencia a esta cruda realidad nos vuelve prácticamente insensibles. Y esto sumado de pronto a las políticas que impiden una justicia desde el plano jurídico y legal que realmente restituya a las víctimas. En el caso del agresor lo puede ver como de pronto hay una cierta impunidad, hay mayor oportunidad de ser un agresor, agredir a alguien y que la justicia no caiga con todo el peso de la ley como se esperaría. Entonces, ya esas ideas comienzan a trasladarse a otras personas que podrían tener algunas alteraciones emocionales, mentales también, y podría generarse nuevos casos de violencia. Es decir, el vivir en un entorno donde se proliferan las conductas violentas me va a generar una insensibilidad ante estos casos de violencia. Ahí está. Ahora, usted habla de entornos donde generan estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué factores están en medio de ese entorno que generan estas acciones de violencia que vemos a diario en el país? Uno de los principales factores que va a generar la violencia es el tema de la educación. Y no estamos hablando de la educación solamente en instituciones educativas. Estamos hablando de educación también en los centros de trabajo. Promoción de conductas saludables dentro de un ámbito laboral. Estamos hablando también de educación en la misma familia. Evidentemente, este es uno de los principales componentes que podrían favorecer a que existan conductas violentas o a prevenirlas, en la medida en que los padres asuman sus roles como formadores y educadores a una temprana edad. Y no dejar que el niño tenga, por ejemplo, 5 años y que comience a ir al colegio para que recién el colegio se encargue de formarlo. El tema de la educación es fundamental dentro de los factores de riesgos para las conductas violentas. Ahora, nosotros en la década del 80, siglo pasado, vivimos terror. Eso ha quedado graficado. Cuando uno va a algunas localidades, por ejemplo, como Ayacucho, ve cómo los rezagos de violencia se muestran, ¿no? Uno, los denominados hijos de la violencia, los hijos de la guerra, por un lado, y lo otro, el pandillaje permanente que existe. Ayacucho es una de las localidades donde existe mayor violencia juvenil, ¿no? Producto de las pandillas, tanto de hombres y mujeres, por un lado. Por otro lado, ese rezago. Por otro lado, vemos el tema ancestral, ¿no? Hay muchas localidades en el país donde las acciones de violencia forman parte del ancestro, ¿no? Donde el machismo predomina en todo nivel, ¿no? Y donde incluso hasta los rituales forman parte de esa coacción que existe, ¿no? Y fundamentalmente hacia la mujer en muchos casos, ¿no? Entonces, usted me explica que la escuela, la educación, la familia pueden generar una acción formativa, ¿no? Pero también vivimos en un gran nivel de disfuncionalidad en el país, ¿no? O sea, por todos estos factores que le he mencionado, ¿no? Sí, la violencia política en nuestro país ha marcado una cicatriz en nuestra propia identidad, formada por el terror, formado por el rechazo muchas veces a los pensamientos distintos, diferentes. Estas condiciones
políticas sociales que se suman también a los problemas económicos, a la falta de accesibilidad de pronto a zonas urbanas marginales, ha constituido que las mismas organizaciones, las mismas comunidades nativas generen su propia organización social, sus propios mecanismos de justicia, sus propios mecanismos de interacción. Usted mencionaba algo interesante, mire, cuando usted menciona las comunidades nativas, las comunidades originarias, las comunidades campesinas, ¿no? Allí, por ejemplo, los casos de registro son casi nulos, o sea, y hay bastantes acciones de violencia, ¿no? O sea, cuando uno mira las cifras, por ejemplo, en Loreto, en Ucayali, en Amazonas, en Madre de Dios, se sorprende, ¿no? A pesar de que hay bastante trabajo de organismos no gubernamentales, hay asistencia de parte de los organismos estatales, pero son comunidades que no permiten, o sea, una injerencia directa en esos temas, ¿no? Entonces, también es otro modo de ver, y allí es donde también no deja de causar sorpresa, porque son casos que no se conocen. Sí, y eso ocurre con todos los temas de violencia y el abuso sexual, por ejemplo. Se habla de que últimamente hay mayor denuncias, ¿no? Pero una cosa son las denuncias y otros casos son los hechos concretos que ocurran y que no son visibles. Precisamente en estas comunidades nativas, en estos pueblos originarios, existe violencia, existe agresión, existe un abuso, un sometimiento, principalmente a las mujeres. Sin embargo, la falta del acceso a un mecanismo jurídico para hacer la denuncia correspondiente y una adecuada intervención prácticamente no se da. Por lo tanto, al no tener esos registros, se percibiera como que si no existiera. Sin embargo, uno por un lado, o Sí. sea, la administración de justicia no está cerca de ello, los servicios de justicia no están asequibles. Pero el otro lado es el miedo, el terror, la coacción, ¿no? Y el entorno familiar, ¿no? Porque esos factores coadyuvan, ¿no? La gente que está alejada, que está sometida a esas condiciones, por lo general los hechos se dan en el entorno o en el espacio donde ellos viven, ¿no? Sí. Y una de las principales manifestaciones, digamos, de abuso que se encuentran en estas zonas, digamos, jurídicamente inaccesibles, o donde hay un abandono desde el punto de vista jurídico, es la trata de personas, por ejemplo. La trata de personas donde no solamente hay un acosador o no necesariamente hay un sistema Es una construido, red criminal, sino que esa misma red criminal ha sido permitida muchas veces por los mismos madrinazgos o padrinazgos en estas localidades para salir de la situación de pobreza, porque hay un tema de abandono también ahí de parte del Estado. Las mismas familias, de alguna manera, facilitan estos mecanismos para que las niñas puedan llegar a esos lugares, a estas redes criminales, y precisamente ocurre este tipo de explotaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando que en estas zonas existe violencia, pero que no ha sido visible. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, últimamente en Ucayali, es impactante, pero no tiene el mismo impacto como el último caso que ha ocurrido en Miraflores. Por la visibilidad, por la cercanía, la identificación que se tiene con las personas en sí mismas. Eso no quita de que se tenga que desmerecer o desatender ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia que se puede establecer, por ejemplo, entre lo que es violencia política y violencia familiar? ¿Existe alguna diferencia? ¿Existe alguna una línea que separe o distinga ambos conceptos? La violencia política está constituida por temas ideológicos que han generado conflictos entre grupos, organizaciones, ¿no? De manera civil y también en las Fuerzas Armadas, como ha sido precisamente en los casos de terrorismo. Son ideologías que han constituido manifestaciones violentas. Dentro de la familia también se da violencia, pero no digamos, dentro de esa misma clasificación. Constituye, digamos, otra clasificación para poder reconocerlo, ¿no? Cuando ya se da dentro del seno familiar. Y asimismo
también existe una clasificación diversa de lo que es la violencia en sí misma, ¿no? Que podría ser catalogada de manera física, que podría ser psicológica, sexual, negligencia, que puedan formar parte de la violencia familiar, por ejemplo. Ahora, nosotros encontramos, por ejemplo, como lo decía José, cuando se hizo un trabajo para establecer o generar líneas de base social en el entorno de proyectos, por ejemplo. Entonces encontramos comunidades, ¿no? Que años atrás han sido arrasados por la violencia política, por la violencia de Sendero Luminoso, del terrorismo, ¿no? Y hay muchas personas, muchas familias que evidentemente perdieron algunos los papás, otros las mamás, otros los hijos, y muchos niños huérfanos también allí. Sin embargo, nos encontramos con una realidad de que aquellos niños que en ese momento tenían 5, 6, 8, 10 años y que sobrevivieron a esas masacres, porque eran unas masacres colectivas allí en esas comunidades, alejadas, por supuesto, donde el Estado ni siquiera los tomaba en cuenta. Sin embargo, hoy día, esos niños sobrevivientes de esa situación, sin pasar por ningún tipo de alguna evaluación, de un tratamiento, de una catarsis ni cosa parecida, simplemente llegaron a su juventud y algunos a la adultez, y ahora son los dirigentes de esas comunidades, los que establecen las reglas de juego en esas comunidades. Y evidentemente lo que nosotros apreciamos es que allí no hay niveles de violencia y de una exposición, ¿no?, permanente a este tipo de reacciones, ¿no?, que a veces no se comprenden, ¿no? Son personas, cuando uno se conversa con ellos, son personas absolutamente razonables, pero basta, por ejemplo, que vayan y se tomen algo de licor y se transforman en otras personas, ¿no? O sea, afloran todo un tema muy, muy fuerte, ¿no?, de violencia, incluso en la forma de hablar, ¿no? Entonces, partimos entonces en cierta forma, no solamente la violencia familiar, sino de esta violencia que ha estado allí acumulada, ¿no?, como otra de las vías, por ejemplo, que no estamos tomando en cuenta en medio de este análisis que hacemos sobre el tema de la violencia familiar. La violencia que vemos cotidianamente es multicausal. El factor histórico, por el tema de la violencia política que hemos vivido, es una de las causas que de pronto no ha sido visibilizada y no ha sido atendida. Lo que has mencionado es muy cierto. Hay zonas muy desfavorecidas en nuestro país que han sufrido estos casos de violencia y que han podido generarse liderazgos comunitarios positivos, ¿no? Y esa es la capacidad de resiliencia que tienen las personas. No todas, lamentablemente. Hubiera sido conveniente de que el gobierno planteara alguna política de restauración o de reparación a las víctimas de la violencia política para poder fortalecer las comunidades y que puedan ellas autogestionarse, promover su desarrollo local. Sin embargo, no se ha dado así. Hemos tomado políticas extranjeras y que han terminado en fracaso. Sin embargo, sí existen también condiciones de este abandono a las personas y que podría generar una vertiente o una raíz causal a los temas de violencia que estamos viendo actualmente. O sea, no hemos evaluado todas las causas de este tema, y si no tenemos bien claro este aspecto, ¿cómo entonces nosotros canalizamos soluciones? Sí, es interesante el análisis que se está presentando, ¿no? Porque siempre miramos directamente el perfil psicológico del agresor, pero no vemos de pronto la historia de la familia, no conocemos el trasfondo político o social donde va a generar precisamente la violencia. Y lo que hacemos en todo caso, como hemos visto en los últimos temas que han concitado la atención de la opinión pública en el país por la brutalidad o por la exposición que había, es que discutirlo mediáticamente el tema, se dan unas cuantas opiniones, se dicen, salen las autoridades, ofrecen, y todo quedó allí, en una
un parche mediático instantáneo y después no volvemos a mirar esos temas y discurren. Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué lleva a estos jóvenes en la universidad, por ejemplo, a expresarse con tanta violencia sobre temas que efectivamente fácilmente podrían resolverse si las partes que en este caso están en desacuerdo pueden conversar? Son temas académicos, ¿no? No son temas territoriales ni cosas parecidas, pues son temas académicos que se pueden discutir, además de profesiones liberales, donde siempre hay el margen de discusión muy amplia. Entonces, pero nosotros vemos de pronto, la expresión violenta de este grupo de jóvenes que, si es posible, tratarían de destruir todo. Los hemos visto recientemente en la toma de San Marcos, por ejemplo, rompiendo carpetas, destruyendo sus aulas, tratando de quemar las cosas. O sea, ¿cómo expresamos eso? ¿De dónde? ¿Cómo lo entendemos? Nos han dicho una serie de opiniones, sí, que están ideologizando y cosas parecidas, pero ¿tenemos algo más sobre eso? Para poder darle una racionalidad a todo este tema y darle un cauce, por lo menos, por donde puede discurrir de otra forma que no sea esta expresión dada de esa manera. Bien, dentro de la psicología existe un área que se llama la psicología comunitaria. Y esta ciencia, esta rama de la psicología, lo que busca es estudiar este tipo de problemáticas. Y se discuten dentro de las aulas este tipo de situaciones, no para ver un culpable, sino para reconocer de pronto cuáles son las múltiples causas de una determinada situación problemática, llámese pobreza, delincuencia, consumo de drogas, violencia, como la que estamos conversando el día de hoy. Al hacer el análisis, lo que se va a pretender es diseñar o identificar el problema para poder diseñar estrategias de intervención con un enfoque positivo, es decir, reconociendo las capacidades de las personas y salir de pronto de un estado espectador. Lo que sucede es que todas estas noticias y se discuten desde afuera como un espectador, más no como parte del problema. Por lo tanto, dentro de la psicología comunitaria salimos de ese estado espectador para involucrarnos juntamente con la misma sociedad y reconocer cuál es mi rol, mi compromiso como educador, como formador, como estudiante, como docente, como padre de familia, como ciudadano. Tenemos roles que no estamos asumiendo, porque simplemente nos quedamos detrás de la pantalla a escandalizarnos, mas no generamos alternativas para poder mejorar el tema de la salud mental en nuestro país, por ejemplo, que tendría que darse. Ahora, yo acabo de leer mientras antes de la entrevista un tema que podría de pronto ser parte quizás de un enfoque, bueno, de la prensa que toma algunos casos del espectáculo y este tipo de cosas que los trivializa finalmente, ¿no? Pero si nos vamos a mirar el asunto, quizás en el marco de lo que estamos hablando, por ejemplo, esta chica Eva Bracamonte, que la acusaron de haber asesinado a su mamá, ¿no? Y estuvo purgando en prisión, y bueno, y tras un largo proceso finalmente salió libre. ¿La reacción cuál fue? La reacción ahora es decir, me largo de este país que está podrido, que no tiene solución, donde ya no se puede vivir, donde si nos quedamos, lo único que vamos a expectar es que posiblemente maten a nuestros hijos o nuestras hijas, y esto definitivamente, a pesar que de todo lo que podemos encontrar en el Perú, no nos da las garantías para una vida, ¿no? Social saludable. Así que me largo, ¿no? Eso puede ser también un canal de salida, decir, ¿sabe qué? Ya no podemos hacer esto, tiramos la toalla y mejor nos vamos. Lamentablemente son modelos que luego se comienzan a seguir, ¿no? No generamos un sentimiento de solidaridad, de sociedad, donde nuestros objetivos sean comunes, sino que tendemos a una priorización de los intereses personales por encima del vecino, por encima del entorno, y nos lleva finalmente a tomar decisiones en las que ya no quiero saber de esto, me voy, y deja las cosas a medias sin haberse resuelto, y generando esto un camino, allanando un nuevo camino para que otras personas también puedan imitarlo. Algo así como ocurrió a finales de los 70, inicio de los 80, cuando empezó a aparecer
el tema del terrorismo, el tema de estas bandas criminales como el MRT y Sendero Luminoso que empezaron a actuar, y que mucha gente dijo, ¿sabe qué? Esto ya no tiene solución y nos vamos. Y realmente hubo una fuga más, o sea, una migración masiva. Un éxodo hubo. Un éxodo, ¿no? De gente que ya no creía en la posibilidad del país y se fue frente a este tipo de violencia que estábamos encarando, finalmente sin tener un norte en esos instantes, y eso confundía a mucha gente, entonces mejor me voy por mi sobrevivencia, ¿no? Son también formas de salida, ¿no? Bueno, son formas, son manifestaciones que están dentro de la libertad de cada quien de cómo afronta sus problemas. Sin embargo, no analizamos cuál es el impacto de la decisión que se toma, ¿no? Muchas veces la gente evidentemente va a evadir por temas de desconocimiento, por miedo, porque ha sido amenazado y por una medida de salvaguardar su propia integridad, pues tiene que salir del lugar, ¿no? Y precisamente eso habla de un abandono, ¿no? Precisamente por parte del mismo Estado para poder generar algún tipo de protección. Ahí vamos, ¿no? por ejemplo. Acaba de darse a conocer un informe del Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? O sea, la pobreza se ha incrementado en el Perú, ¿no? La extrema pobreza ya también tiene unas cifras que no se pueden dejar al margen, ¿no? O sea, hay bastantes pobres extremos en el país. Y la pregunta Entonces, ¿cómo es que, si esto influye, ¿no? Hemos visto el caso de la señorita Bracamonte, una persona que tiene todo, que sale además con un lenguaje bastante violento y se larga el país, y en el otro lado, el desencanto de gente que no tiene, porque el Estado no llega, y que se siente atrapada de una, se siente atrapada. Entonces, una también situación condiciona la violencia. tremenda. Sí. Lo que sucede es que para generar o actuar de manera violenta, independientemente del estrato social o económico, se constituye por un conjunto de pensamientos, de creencias que se han generado en ese momento. Para yo poder reaccionar de manera violenta no solamente es mirar la conducta específica, sino qué emociones ocurrieron previamente. Esa inestabilidad emocional que es indistinta a la condición económica o social también me va a constituir un conjunto de creencias y pensamientos muchas veces irracionales, ¿no? Ya no tengo nada que hacer, ya todo está perdido, y esas ideas, sumado a una inestabilidad probablemente emocional, pues es la que va a generar como un detonante a una reacción o una conducta violenta o agresiva. Ahora, siempre nos preguntamos, el tema de la violencia, tanto en el ámbito familiar o político, ¿ha empeorado? O sea, nosotros decimos, esto empeoró, estamos en una situación crítica, indetenible, nos estamos... Ahora, ¿no es acaso que hemos vivido siempre una sociedad que tenía estos rasgos y que ahora, evidentemente, porque por la conectividad que existe, cualquiera puede filmar, cualquiera toma una foto, o sea, ya no es prerrogativa de un medio de comunicación solamente que lo exponga, inmediatamente están en las redes sociales, o sea, hay un mayor nivel de exposición y de contacto, ¿no?, de comunicación masiva que expone estos casos a diario, cosa que no ocurría antes, ¿no? Pero eso no quiere decir, cosa que no se veía antes, pero eso no quiere decir que no ocurriera, ¿no? ¿Estamos en eso o realmente hemos subido, como dice, los niveles, ¿no?, de enfrentamiento, de confrontación y de violencia entre miembros de la entre miembros que somos de una comunidad? Ambos casos. Históricamente, nuestro país se ha ido constituyendo por un conjunto de conquistas, de guerras, enfrentamientos, y que ya constituían de por sí situaciones de violencia, de agresión, por un tema de búsqueda de recursos, de territorio, expansión. Históricamente hemos sido formados bajo conductas violentas agresivas. Y aquí habría que diferenciar, pues, ¿no? Todos tenemos conductas agresivas. Hay una agresión que es emocional. Alguien te insulta, alguien de pronto te genera algún tipo de falta y uno tiende naturalmente a molestarse, incomodarse y a mostrar algún tipo de agresión.
Sin embargo, existe otro tipo de agresión, que es la agresión instrumental. Es decir, usar la agresión para obtener un fin, para lograr un propósito. Eso es lo que se ha ido observando precisamente por la mayor conectividad que tenemos. Y esto, si bien es cierto, permite que más casos de violencia se puedan denunciar, reconocer, intervenir y proteger a poblaciones vulnerables, niños, niñas, adultos mayores, mujeres, que principalmente son víctimas de agresión, sí, se pueden denunciar y van a ser reconocidas y aumenta la tasa de violencia, las estadísticas comienzan a aumentar. O sea, como dicen algunos ONGs, lo hacen visible. Lo hace visible, lo hace visible. Eso no quita de que no haya existido. Ha existido, ¿no? Históricamente ha existido. Sin embargo, va a generar también un recrudecimiento, o va a incrementarse estas conductas agresivas por la sobreexposición a este tipo de contenido. Es lo que conversábamos al inicio de la entrevista. Por ejemplo, los niños, siempre se decía, cuando uno juega esos videojuegos violentos, te vuelve violento. Esa misma comparación de exposición a información violenta va a generar comportamientos violentos. Lo mismo ocurre cuando vemos en las noticias cotidianamente este tipo de situaciones violentas. Nos vuelve natural. Lo vemos ya no como una situación de mayor sorpresa, de mayor impacto, sino que, bueno, estamos en un país altamente violento y ¿qué nos queda? ¿No? Genera un sentimiento de conformidad dentro de estas situaciones. Y eso nos lleva a otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hace poco hemos visto que se dio en un periodo, en unos meses determinados, la cantidad de denuncias que empezaron a aflorar de personas que no estamos hablando de nuestras comunidades, estamos hablando de comunidades supuestamente más constituidas, más estructuradas, ¿no? Con niveles económicos mucho mejores, mucho mejor posicionados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Hollywood, donde se dio una fiebre de denuncias sobre acosos sexuales, violaciones y maltratos y todo lo demás, pero de hace 20 años, de hace 25 años, de hace 10 años, o sea, no recientes. Entonces lo que nos lleva a decir es, el nivel de exposición que hoy tenemos nos permite, como dices, elevar las tasas, ¿no? De mirar, incrementar eso cuantitativamente, pero cualitativamente han estado siempre allí, no han sido vistos. Entonces, eso nos dice entonces que no es que posiblemente no hayamos enfrentado o ahora estamos acusando, por ejemplo, a las autoridades que no actúan nada. Tampoco actuaron antes. Y esto es un devenir, que sencillamente estamos llegando a una situación de colapso en lo cual al hacerse público estos temas, entonces recién nos damos cuenta, uy, mire lo que está pasando. Y muchas veces las responsabilidades no asumidas de antes quieren entonces, ¿no? Trasladarlas al día de hoy a hacer ver que no hay una actuación como debe haber para buscar un canal de solución. Claro, como autoridad lo que se busca ahora, aprovechar esa visibilidad del problema para poder plantear estrategias de intervención que sean adecuadas a nuestra realidad. Lo que no sabemos y lo que vemos es que no sabemos cómo hacerlo. Porque como dicen, nos han agarrado pues así, ¿no? Desprevenidos totalmente. O sea, estaba ahí el tema, nadie se preocupaba, pero cuando se hace público y empieza la presión fuerte, oye, hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Claro, ahora ya se está convirtiendo esto en un problema público. Antes era una situación privada, que no se visibilizaba, ¿no? Y que las autoridades de pronto buscaban hacer algo, pero sin las estrategias adecuadas. Nuevamente, lo que sucede es que tratamos de intervenir la situación, esta problemática social, simplemente bajo los recursos jurídicos, legales que se tienen, más no una consideración al ciudadano en su formación integral. Es decir, estamos haciendo una intervención para, digamos, atender los casos que ya existen, más no para prevenir. Existen, gracias a Dios, durante los últimos años se han ido creando los centros de salud mental comunitarias, que busca dar un acercamiento de estas políticas de salud mental a zonas o lugares que no tenían acceso por un tema de desconocimiento o simplemente porque
es insuficiente los recursos que se disponen para poder atender a las personas con alguna alteración mental. Eso forma parte también de una estrategia de intervenir el problema, pero sigue siendo insuficiente, porque las poblaciones no quieren ir muchas veces al psicólogo, porque piensan de que eso es simplemente un caso extremo. Eso es para locos. Para locos lo dicen, ¿no? Entonces, se está trabajando sobre ello para tener un mayor acercamiento desde la salud, la psicología, a la misma comunidad, a las mismas poblaciones. O sea, para prevenir. Salir como lo salen los políticos permanentemente, o como salen las personas que evidentemente son tocadas por este tema, lamentable y desgraciadamente. Es decir, necesitamos leyes más drásticas, necesitamos castigar más. Bueno, ese puede ser parte de un elemento disuasivo, pero no es la solución, ¿no? Y lo que no se está trabajando, digamos, es la parte preventiva, formativa, que es donde se le tiene que dar mayor fortaleza a la intervención. Ojalá que aprovechemos estas experiencias, estas situaciones, para precisamente reconocer cuáles son nuestras competencias como autoridades, como ciudadano, y poder atender la problemática dentro de lo que es la formación ciudadana. Señor Luis Ludio, psicólogo social comunitario en la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido sumamente grato conversar con usted esta mañana. Y creo que este es un tema obligado de agenda diaria, ¿no? Porque, como usted bien decía, ¿no? O sea, hay insensibilidad, pero hay que sensibilizar a la gente. Así es. Le agradezco la amabilidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. RCR, la red que comunica y une al Perú.